Quiero darle la bienvenida a todos y todas quienes se inscribieron y se han conectado el día de hoy a este segundo seminario de este ciclo de seminarios que organiza la Sociedad Chilena de Física Médica. Y el día de hoy queremos agradecer nuevamente a uno de nuestros socios por preparar esta segunda charla. El día de hoy contamos con el físico médico y oficial de protección radiológica Rodrigo Cherubini de la Red Salud UC Cristo, y su presentación se titula Evaluación de seguridad para instalaciones de primera categoría. Los dejo con Rodrigo para su seminario. Ok, no estaba iniciado ni video ni audio. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Perfecto. Eh, bueno, en esta ocasión la sociedad me consideró, me invitó para exponerle sobre evaluación de seguridad para instalaciones de primera categoría en el marco de el ciclo de seminario propuesto por la actual directiva de Sofimex. Iniciar algo básico, el decreto número 123 de 1984 establece categorías para las instalaciones radioactivas en primera, segunda, tercera, ¿cierto? En este caso, bueno, vamos a hablar de primera, principalmente enfocada a medicina nuclear y a radioterapia, ¿no? Instalaciones de uso médico, digamos. Respecto a la normativa, el contenido de informe de funcionamiento y seguridad radiológica que tiene, digamos, que realizarse, ha incluido la norma de seguridad de SECHEN 3.0 del 2018, que son requisitos obligatorios para la solicitud de autorización de operación de la instalación inicial, así como también para la renovación de autorización de operación y eh, también se debe realizar de forma periódica en el caso de la autoridad reguladora respecto, hablando de SECHEN, nos solicita una vez al año que sea realizada. Estos contenidos están basados en documentos de la IAEA y de ICRP. La normativa que se debe considerar en la evaluación de seguridad es bastante amplia y confluye en este tema. Por tanto, yo considero que, que es un tema bastante completo desde el punto de vista de protección radiológica. Ejemplo, decreto 18, Reglamento Sanitario sobre el Establecimiento de Radioterapia Oncológica, Norma General Técnica 51 sobre radioterapia oncológica, evaluación de infraestructura técnica de los establecimientos de radioterapia, que es el informe básicamente que emite ISP, que es obligatorio para obtener o para solicitar la autorización de operación. Eh, Decreto, digamos, número 3 de 1985, algo más transversal, Ley de Seguridad Nuclear también, y Decreto 82-87 sobre protección física de las instalaciones de primera categoría, entre otras, pero es solo para poner un poco el contexto de lo que uno debería considerar para una evaluación de seguridad en su complemento. Respecto a los contenidos, la SITCHEN textual comenta en la norma de seguridad 3.0 que el propósito de la evaluación inicial de seguridad radiológica será determinar si la actividad propuesta cumple con proteger a las personas y el medio ambiente de acuerdo a los requisitos de la ley de seguridad nuclear 18302, ¿cierto? Esto va enfocado, como dice eh, el texto, a la evaluación antes de la operación. Luego, ah, respecto a las evaluaciones periódicas, existe también un escrito o una mención
los requisitos de seguridad generales GSR parte 4 de la IAEA, el cual menciona que el proceso de evaluación de seguridad de las instalaciones y actividades debe repetirse en su totalidad o en parte, según sea necesario, en una fase posterior a la operación. Es decir, luego de que comienza la operación, teniendo en cuenta cambios, circunstancias, alguna novedad, experiencia operacional, modificaciones, y bueno, los efectos del tiempo también que se pueden observar. Lo importante es que en ambos casos se debe considerar el enfoque graduado de la evaluación de seguridad. El enfoque graduado quiere decir que la aplicación de medidas de seguridad debe ir en proporción a las consecuencias que podría generar algún acto delictivo o ilícito. Por tanto, va a depender mucho de la práctica y de la práctica de manera transversal y también de la práctica de manera local, cómo se debe enfocar esta evaluación de seguridad o cómo se debe dirigir. Algo más concreto, lo primero que se debe considerar es la descripción de la instalación. Ubicación física, descripción de la práctica, diseño de la zona controlada, supervisada, perdón, y público general. Esto está directamente relacionado con la seguridad física del recinto. Podemos mencionar el decreto 82 y el decreto 87, el cual propone que se debe obtener, o se debe realizar un plan de protección física basado en tres medidas principales. Una, la detección, que eh, incluye sistema electrónico de detención, de detección, perdón, de persona ajena y manipulación indebida, control CCTV, que es, digamos, circuito cerrado de verificación diaria de los sistemas y sistemas de comunicación. Las medidas de retardo son barreras físicas eh, que pueden ser, ejemplo, muros o alguna otra barrera física que produzca una demora a que se provoque este acto, digamos, ilícito o delictual. Y la medida de respuesta, notificación a la autoridad de búsqueda y recuperación del material radioactivo en caso de que se haya ejecutado el acto. Otra cosa que hay que describir en la evaluación de seguridad son los detectores monitores para vigilancia radiológica de área, que va a depender de la práctica, si es eh, cámara de ionización, contador Miller o algún otro detector un poco más específico, como por ejemplo detectores de neutrones. Eh, pero lo importante es que se describan con su número de serie correspondiente y su certificado de calibración vigente. Respecto al análisis de seguridad en concreto, lo primero que uno debería considerar es la identificación de escenarios. Dos escenarios principales que uno podría considerar es la operación normal, o en caso de medicina nuclear, exposición normal y potencial, eh, y condiciones de accidente, o exposición accidental. En caso de radioterapia, uno podría pensar en que la persona se expone a las primarios o se expone a las secundarias. En medicina nuclear, uno podría pensar que la persona se expone a un radioisótopo en condiciones fuera de la exposición normal o potencial. Entonces, partiendo con un ejemplo, por ejemplo, es en radioterapia externa, ah, la operación normal y la exposición al público general y personal se puede describir básicamente con la memoria de diseño de blindaje, que es un requisito previo a la construcción de la instalación, y el consecuente levantamiento radiométrico, que básicamente es lo que se contrasta con la memoria de diseño de blindaje. En general, uno espera que el levantamiento radiométrico se obtengan valores menores a la memoria de diseño de blindaje, pensando en que
En general, los formalismos de memoria y diseño del blindaje están sobreestimados para este propósito. Uno debe considerar que el tipo de zona, el factor de ocupación y el factor de uso, ¿ya? Por tanto, es algo que ya está trabajado, más trabajado previo, digamos, a la solicitud de autorización de operación. Sin embargo, las condiciones de accidentes no es un prerequisito para esto, por tanto, se debe considerar ya para el análisis de seguridad previo de la evaluación de seguridad, de la operación, perdón, del inicio de la operación. Entonces, poniendo escenarios hipotéticos, como les decía, un accidente no puede pensar en las primario, en exposición a las primarios y a dispersión. En caso de las primarios, puse el punto 1, que es el que se marca en rojo ahí, eh, que sería exposición directa a las primarias sin ningún medio dispersor, por alguna condición que no está considerada dentro de lo operacional. Luego, para dispersión, podríamos considerar el punto 2, que eh, básicamente está fuera del alcance del haz primario, pero considerando un dispersor, que podría ser un fantoma en un caso de control de calidad o un paciente, ¿cierto? Y que recibiría una exposición necesaria. Y un punto que para mí, al menos me parece bastante interesante, es el punto 3, que es dentro o en el laberinto, cerca de la salida de la puerta. Resulta que, o de la puerta del búnker, resulta que en su momento, eh, por experiencia personal, vi varias instalaciones que no tenían cámaras, digamos, en el circuito cerrado, en el laberinto. Eso generaba un problema, sobre todo en pacientes que no conocen el procedimiento de emergencia, digamos, en que esperaban instrucciones y podía pasar que el paciente se quedara encerrado si es que alguien no se daba cuenta y le cerraba la puerta y el paciente simplemente se exponía durante todo el tratamiento. Eh, Ahora sí hay mayor cultura respecto a eso y sí, personalmente me he dado cuenta que existe mayor enfoque en que sí haya una cámara de vigilancia del circuito cerrado en digamos, la salida del laberinto. Ahora, eh, el cálculo, digamos, o la estimación, dosis, se puede hacer a través de los formalismos propuestos por el NSRP 151 y SRS 47, cual, si ponemos el ejemplo del punto 3, que recibe bastante contribución, digamos, de diferentes aspectos, podría calcularse la dosis integral total con la dosis de dispersión por el paciente, la dosis de dispersión por la muralla, o que también a veces coloquialmente le dicen rebote de muralla, la dosis por fuga del cabezal y la dosis por transmisión en esta parte específicamente que sería el muro que divide el ingreso al acelerador como tal y el adentro. Lo mismo para calcular el IDR o digamos, la tasa de dosis directa, instantánea. Ahora, poniéndonos en un escenario de medicina nuclear, uno podría considerar un derrame de un radioisótopo inadvertido. En ese caso puede ser, por ejemplo, en radiofarmacia o en el laboratorio, y en la gamma cámara, ¿ya? Donde el cálculo o la estimación de la exposición uno la puede obtener a través de la fórmula dependiente de la constante específica gamma, en caso de radioisótopos que emiten radiación gamma, y también se puede obtener un kerma en aire con una modificación de esta constante específica gamma,
hecha para obtener queima aire, y también equivalente a dosis ambiental, H asterisco, existe una modificación también para la, digamos, la constante específica gamma. Así se pueden obtener diferentes magnitudes. Respecto a la evaluación de riesgo, personalmente, en algún momento pasado me di cuenta que la evaluación de riesgo se solía confundir con la evaluación de seguridad, pero la evaluación de seguridad en realidad abarca muchos aspectos, y uno de ellos es la evaluación de riesgo. De los pasos que uno, del flujo que uno debería considerar para la evaluación de riesgo, es primero la identificación de los procesos o categorizarlos, que va a depender mucho de la práctica, incluso de la práctica local. Una vez que uno tiene esos datos, uno debería preguntarse si va a hacer un análisis reactivo o prospectivo, que básicamente va a estar dado reactivo en caso de que la operación ya haya iniciado y prospectivo en caso de que la operación no haya iniciado, y es básicamente para obtener o para postular, digamos, solicitar la autorización de operación de una instalación. Luego, decidir el método de análisis de riesgo. Para esto, sí existen varios métodos. Pueden ser el método What If, por ejemplo, ah, espina de peso, diagrama de Chihuahua, FMEA, FTA o matriz de riesgo, de los cuales, por preferencia, porque creo que hay una mayor documentación que lo respalda, les comentaré sobre matriz de riesgo y FMEA. Y luego el análisis de los resultados de la evaluación de riesgo. Entonces, iniciando con matriz de riesgo, básicamente este método asigna un nivel de riesgo basado en la frecuencia, en la probabilidad y consecuencia de los sucesos iniciadores. Entonces, los iniciadores básicamente son sucesos que podrían generar alguna exposición accidental en caso de que ocurran, ¿no? Eh, Entonces, para esto también se le asigna un valor cualitativo a frecuencia, probabilidad y consecuencia. Entonces, la combinación de estos tres factores nos va a dar un nivel de riesgo que luego vamos a ver si es que que puede ser aceptable y que no. Em, lo importante de esto es que se debe, bueno, se suele decir que es un método semi-cuantitativo, pero la verdad es más cualitativo que cuantitativo. Existen eh, digamos, clasificaciones numéricas, pero la verdad es que es más cualitativo. En cuanto a la frecuencia, para categorizar la frecuencia, según el documento TED-Doc 1685 de la IAEA, que es el que propone esta matriz de riesgo, eh, la frecuencia la divide en dos partes. Por una, la frecuencia de que un fallo ocurra eh, en el equipamiento o los equipos, que va a estar directamente relacionado con la cantidad de fallos por unidad de tiempo, que en este caso son años. Eh, y el factor humano, la frecuencia de que ocurra digamos, un fallo por factores humanos, que va a estar relacionado con la probabilidad de que este error ocurra en cierta tarea en específica que va a tener cierta frecuencia en el tiempo, ¿ya? Eh, Esto se puede cuantificar con la tabla 2 que muestra acá, que esto viene directamente del 1685, en donde se categoriza la frecuencia en alta, en media, baja y muy baja, dependiendo de
la probabilidad de que el evento ocurra y el número de eventos por año, ¿no? Eh, Sin embargo, a veces puede ser complejo, digamos, tener una estadística tan amplia para esto. Por tanto, existen también documentos que el mismo TechDoc 1685 menciona, que dan una idea de o que mencionan ciertos sucesos iniciadores y sus frecuencias probables, o sea, digamos, cierto rango de frecuencia. Entonces, uno, de igual forma, aunque les complique asignar una frecuencia en base a este método, sí se puede recurrir a, digamos, documentos que tienen descrito este tipo. Respecto a la probabilidad, em, la probabilidad se refiere básicamente a la probabilidad de que una barrera falle, ¿ya? Y al final va a ser digamos, el conjunto de todas las probabilidades, de la probabilidad de que cada barrera falle. Eso va a ser la probabilidad total. Eh, en caso, para asignar probabilidad a cada suceso iniciador, eh, la descripción es sin barreras de seguridad para probabilidad alta, una o dos barreras para probabilidad media, probabilidad baja para tres barreras y probabilidad muy baja para cuatro o más barreras de seguridad. Luego, respecto a la consecuencia, esto se asume que el suceso iniciador ya ocurrió, que las barreras fallaron, por tanto, existe una consecuencia. Las consecuencias, el documento la divide en dos partes. Por un lado, consecuencias al paciente y por otro lado, consecuencias al público general y a los TOES, digamos, los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Respecto a las consecuencias con los pacientes, se considera muy alta una desviación mayor del 25% del error respecto a la prescripción de dosis. Entre un 10 y un 25 alta, sin riesgo clínico al paciente media y sin desviación de dosis baja. Respecto a las consecuencias para trabajadores y para público general, está basada en los efectos determinísticos y estocásticos, siendo mm, para efectos determinísticos consecuencias muy altas y efectos estocásticos medias cuando no ocurren efectos, entonces baja, ¿no? Entonces, con esto resulta una clasificación de riesgo que en caso de que no satisfaga las necesidades, se pueden aplicar reductores de frecuencia, que deben ser previo a que el suceso iniciador ocurra, barreras directas, que puede ser después de que el suceso eh, ocurra, pero sin que ocurra la consecuencia, y reductores de consecuencia, que ya es cuando traspasó todas las barreras, ¿ya? Entonces, el análisis que se debe hacer una vez que inicia la operación es este, es ver, para eso uno tiene durante la operación este nivel de riesgo y analizar qué es lo que debe disminuir. Algunos ejemplos de categoría de sucesos iniciadores de radioterapia externa son los que se ven acá. Esto lo puse básicamente porque esto se incluye en un anexo en el TECDOC 1685. Ah, muestra las categorías y además muestra los sucesos iniciadores por categoría. Entonces uno tiene bastante material como para decidir los sucesos iniciadores, pero el problema es que está más bien destinado está más bien pensado en radioterapia de baja complejidad. Por tanto, eh, lo recomendable es que uno agregue sus propias categorías o sus propios socios iniciadores dependiendo de la práctica. Por ejemplo, actualmente es bastante transversal en Chile que se utilice intensidad modulada y radiocirugía. Eh, y bueno, ahí uno tiene que hacer modificaciones de cada uno. En medicina nuclear
los procesos iniciadores es un poco más difícil encontrar documentación sobre esto, pero sí existe, principalmente lleva a imágenes, y que uno lo puede adaptar a terapias con radioisótopos, que al final es lo que decide que la instalación sea de primera categoría. Entonces, finalmente, lo que propone este documento es esta matriz de riesgo que ustedes ven a la derecha y que va a resultar en un riesgo muy alto, alto, medio y bajo, dependiendo de cómo va a estar calificada la frecuencia, probabilidad y consecuencia. Algo importante a considerar son las barreras que uno puede implementar. Eh, Existen barreras tipo 1, que son enclavamiento o bloqueos, tipo 2, alarmas, tipo 3, procedimientos que se realizan digamos, por varias personas, y tipo 4, procedimientos que lo realiza una sola persona en eh, digamos, varias etapas. Eh, la robustez va, mayor robustez tipo 1 y menor robustez tipo 4. Lo interesante de esto es que se asignan puntos de robustez, y con esto uno podría entonces comenzar a disminuir la probabilidad en caso de que sea necesario. Por ejemplo, si tengo una probabilidad media y quiero disminuir la probabilidad baja, entonces puedo aplicar una barrera siempre y cuando, o varias barreras, que en su conjunto sumen más de 32 puntos. Y así, sucesivamente, después cuando quiero pasar de medio a muy bajo, entonces 64 puntos. Eh, Eso de todas maneras está escrito en el documento también bastante bien. Entonces, el, los criterios de aceptabilidad del riesgo, que también están, digamos, plasmados en la norma de seguridad 3, es que riesgo muy alto es inaceptable. En teoría se debería paralizar la práctica. Riesgo alto es inaceptable si las consecuencias son muy altas, o tolerables si es temporalmente bajo. Eh, pero se deben, sí, aplicar medidas para reducir el riesgo a un plazo relativamente corto. Riesgo medio son tolerables y riesgo bajo despreciable. Ahora, otro método, que es el propuesto por el TG-100 de la AAPM, es el FMA, o análisis de modo de fallo y efecto. El FMA intenta cuantificar el riesgo de una manera que depende de la ocurrencia, de la severidad y detectabilidad. En caso de la ocurrencia, eh, se asigna un número de 1 a 10, donde es poco probable, menor al 0,01%, y la probabilidad de fallo es sustancial, más del 5%. En severidad, lo mismo, de 1 a 10, sin peligro de alteración a la rutina clínica, hasta catastrófico. Y lo detectable, que es de 1 a 10, muy detectable, 0,01%, y muy difícil de detectar, a mayor de 20% de los fallos persisten durante todo el tratamiento. Estos valores tienen la intención de que se multipliquen entre sí y se obtiene un valor de RPN que corresponde a prioridad, al número de prioridad de riesgo. ¿Ya? Esto quiere decir que mientras más alto este número, mayor prioridad tiene a implementar medidas para que sea resuelto. Por tanto, este método es un poco más cuantitativo, y se describe que es relativamente simple. Factores contribuyentes a tener RPN más altos son falta de entrenamiento, competencia o experiencia, fatiga, estrés, diseño y documentación pobre de los procedimientos, confianza excesiva en los procedimientos automatizados, comunicación pobre, problemas por estructura jerárquica, entorno físico y cambios importantes en los procesos. Ahora,
en caso de que tengamos un enfoque perspectivo del riesgo, eh, básicamente está diseñado en pensar a futuro, casi imaginarse qué es lo que podría estar pasando en la instalación de acuerdo a lo que está previsto para la práctica. Ah, la idea es identificar la mayor cantidad de modos de falla posibles, identificar la mayor cantidad de causas potenciales y determinación del impacto del modo de falla. ¿Ya? Es decir, uno inicia con una categoría, se encuentra un modo de falla, luego se le asigna causas posibles y luego se le asigna un impacto. Y eso va a estar directamente relacionado con el RPN. Adicional a esto, se debe también incluir en la evaluación de seguridad pruebas preoperacionales y funcionamiento operacional. Eh, Obviamente en radioterapia y medicina nuclear van a variar un poco, pero sí tienen algunos aspectos que deberían ser transversales, en los cuales son básicamente pruebas de seguridad, vigilancia radiológica de área, inspección rutinaria, sistemas de visualización y audio, sistemas auxiliares, y también dosimetría, por ejemplo, dosimetría, digamos, de referencia en el caso de aceleradores lineales y en medicina nuclear, control de calidad de todos los posibles detectores que se necesitan en medicina nuclear. Otro Otro aspecto que se debe incluir en la evaluación de seguridad es la exposición individual. Uh, en este caso estoy mostrando la dosimetría personal HP 10 para una instalación de radioterapia externa eh, que no lleva más de un año de funcionamiento. Es por eso que aparece aquí, digamos, el box plot como en primer semestre, segundo semestre, tercero y cuarto semestre. ¿Ya? Pero en realidad, cuando la operación lleva más tiempo, lo mínimo que se espera es que sean 5 años de estadística, digamos, ¿no? Es decir, que se recopilen los datos de su memoria personal 5 años hacia atrás. Eh, si ustedes pueden ver algo interesante acá, es que hay un dato que que se aleja de la media, digamos. ¿Ya? Eh, ¿Por qué quiero mencionar este dato? Porque si bien si bien existen los límites de dosis, ¿cierto?, al personal, ah, también se describe que se debería digamos, describir, se debería tener niveles de restricción, que eso es diferente a los límites de dosis. Se suele llamar límites operacionales, pero en realidad no son límites, sino que más bien son niveles de restricción, eh, que es un nivel más bajo de de lo que de los límites reales, pero que sí nos puede dar una alerta y desencadenar alguna reacción al respecto. ¿Ya? Por ejemplo, alguna investigación o algo que uno podría considerar extraño en la práctica. Eh, lo ideal es que ese nivel de restricción esté basado en una estadística del pasado. Si no se tiene esa estadística, un décimo digamos, del límite es un valor bastante aceptable. En este caso, no superó un décimo, digamos, del límite anual en milisievert eh, pero sí a veces se debe considerar que esta exposición, digamos, muy fuera de la media, evaluarla o al menos hacer una investigación eh, de qué es lo que podría estar pasando en este caso. Pero lo importante acá es que en la evaluación de seguridad también se incluye la dosimetría personal o la exposición individual en caso de que la práctica ya haya iniciado, porque antes de iniciar, obviamente no se puede obtener simetría personal eh, de los trabajadores. Ahora, en el
casos de radioterapia externa se obtiene normalmente HP10 trimestralmente, pero en el caso de medicina nuclear, dependiendo del tipo de instalación, en general una instalación de primera categoría, podría pensarse en HP10 para mensualmente y sí debe tener HP007 para, digamos, dosimetría de extremidad. Todo eso se debe considerar, digamos, dentro de la exposición individual y también eh, darle seguimiento a los límites, no solamente a los límites secundarios, sino que a los límites primarios también, los cuales también se puede obtener un nivel, digamos, de referencia fuera de los límites que establece la normativa. Eso es todo, gracias. Le agradezco a mis colegas Karen Soler, Paulina del Mar y Víctor Aguirre, que siempre trabajamos en conjunto respecto a estos temas para bueno, tratar de hacer la réplica de seguridad radiológica lo mejor posible. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante presentación, también muy apegado a los tiempos, por lo cual, como está planificado en esta serie de seminarios, tenemos el espacio para hacer preguntas, consultas, dudas de los asistentes a nuestro expositor. Si pueden levantar la mano de forma eh, no físicamente, para darle la palabra a quien quiera hacer alguna consulta. O si más fácil que prenda el micrófono y haga directamente la pregunta. Ahí está en el chat. Ah, no. No, Gracias, gracias, Claudio. en el chat Claudio Mancilla agradece por la presentación, Rodrigo. Yo tengo una ¿Aló, pregunta. Rodrigo? Dale, Bueno, dale vos. no le cedo a Claudio, por favor. Se No, lo no, no, debo dale, por la broma del inicio. Dale, que estoy Claudio. buscando una info antes de hacer la pregunta, pero dale vos, por favor. No, es que, bueno, es una pregunta muy básica. Rodrigo, primero te felicito por la presentación muy completa. Eh, Quería hacer una precisión, posiblemente que tú te referías al tema de la seguridad física y radiológica indistintamente muchas veces. Y hoy la reglamentación hace diferencia, particularmente en aquello. Entonces, una observación más bien. Pero el, la pregunta, tú mostraste un gráfico al final, que un gráfico Excel donde aparecía el punto que es divergencia, ¿no? ¿Eso es un gráfico Este, real? ¿Es un gráfico real o lo pusiste solamente de ejemplo? eh, Porque me imagino lo que significaría no, tabular no, 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 todas las dosis no, de todo tu personal. ah, eso no debería decirlo, digamos, que es No, una no, no, pregunta muy indistinto del comprometedora. valor que aparece, ¿no? Me refiero de hecho a darse el trabajo de monitorear todas las dosis de todos los trimestres, de todo el Bueno, personal y... sí, eso personalmente yo creo que vale la pena hacer una priorización, ver quién realmente recibe esa dosis, básicamente por la desviación, pero no porque supere algún nivel, digamos, de referencia o de restricción propio de la ubicación, pero ah, la verdad es que podría ser falso o podría ser real. Ok, Te dejo gracias. la... No, pero me refiero, o sea, el fondo de la pregunta es que ese es un trabajo que, o sea, todos nosotros que somos OPR, y soy OPR en un centro de 3 usuarios, imagínate. Entonces, yo solamente veo los reportes y ya, y entonces para mí es fácil ver ese tipo de desviaciones sin tener que graficarlo. Pero bueno, quienes están a cargo de monstruos como tu caso y Paulina y tus colegas, qué sé yo, y otros centros grandes como, bueno, Claudio también de tener un problema similar, o sea, poder llevar una estadística, yo creo que es
una Sí, tarea bueno, en realidad, de claro, dimensiones bíblicas, por en decirlo así. en las instalaciones de primera categoría hay alrededor de 70 o 80 en nuestra red de 70 o 80, digamos, torres. Ahora, si lo piensas, segunda y primera categoría ya tenemos más de 1000. Pero esto está enfocado a primera categoría. Sí, ok, gracias. Rodrigo, ¿puedo compartir pantalla yo? Sí, por supuesto. Ya encontré la info. Oye, muchas gracias por la presentación, Rodrigo. Pero mira, justamente en un trabajo que hicimos con Jano, no sé si se ve, Sí, se ve. ¿sí? Claro, con Jano y la señora Fernanda, publicamos ahí los resultados de nuestra propia estadística, Ujú. donde estaba el departamento de sede sur y sede norte de radioterapia y medicina nuclear. Y claro, justamente igual tenemos por ahí un puntito que puede haber sido. Nosotros los tomamos como casos aislados, o sea, gente que no pasa el dosímetro justo en los 2 meses o 3 meses. Y vamos, sabemos que ya está, el dato ya está corrupto. Pero mi pregunta principal es justamente si es que tú has visto mucha dispersión de tus datos, de tus dosimetrías de anillo, más que en la dosimetría de cuerpo entero, que es lo No, que nosotros, que no. es lo que estamos mostrando acá. En medicina nuclear no tanta, digamos, dispersión, sino que, como te digo, las dispersiones suelen evaluarse y suelen ser, como te dice, casos aislados, pero concuerdo con que a veces puede ser algo, digamos, alguna falla en la utilización del dosímetro, pero también puede ser por algo real. Entonces, hay uno, por eso que uno intenta, digamos, hacer la averiguación, o hacer la investigación, pero en realidad no se ven muchas diferencias en la dosimetría extremidad, tampoco. Yo lo que sí he visto es que gente joven o gente con menos experiencia en medicina nuclear saca mucho mayor dosis al principio de las prácticas y después cuando van adquiriendo mayor habilidades, las dosis van bajando, pero Bueno, tiene eh, sentido bien fuerte. Tiene mucho porque, sentido eso. sí, tiene sentido porque al principio de las prácticas siempre hay una curva de aprendizaje que al final eso a veces produce retraso en la manipulación. Tiene mucho sentido. Ahora sí he visto en otras instituciones, en otros lugares, o al menos en el pasado, que pasaba harto que habían exposiciones, digamos, por mala manipulación. Se quedaba el dosímetro, no sé, dentro de la sala de la cámara y básicamente, o donde estaban los radioisótopos, o dentro de la radiofarmacia, y al final terminaba con una así. Pero lo importante es que cada vez que suceda eso, el sistema de notificaciones nacional también obliga a que digamos, el proveedor de la dosimetría personal de notificaciones SP y por tanto se debe justificar de alguna manera. Y ahí uno a donde hace la, digamos, la revisión, y para eso existen también los niveles de referencia. Nosotros lo, Claro, lo- este trabajo nació porque nosotros olíamos de que, no sé si pueden ver el gráfico A, sí, déjame darle un poco de zoom. Las cruces son los promedios sí, y no se ve muy bien, pero se ve que los promedios de los años van a la alza. sí, Y justo coincidió con que la Sechen estaba reportando las lecturas netas y no bruto de los HPD10 en este caso. Había cambiado la metodología en su reporte. ¿te refieres por, eh, por la sumatoria del background? claro, por la sustracción del dosímetro de transporte o testigo o de referencia, el nombre que tengan, le sustraen la formación, el ruido va a ser instrumental del Sí. TLD o el OCL. Y bueno, en el 2019 hicieron eso, pero en el 2021 no lo hicieron y no le comentaron nunca a nadie. Entonces, por eso nació este trabajo. Y el tema es que, claro, yo recomiendo mucho lo que tú comentabas también, que es bueno tener una base de datos
y tener unos niveles, no sé si de restricción, como le dijiste, pero sí algo basado en tu dirección estándar, porque yo ya con eso detecté, por ejemplo, Técnicamente se este año, llaman niveles de restricción. Técnicamente se ya, llama así, porque ya, nivel de restricción, mira, ahí hay un tema porque suelen decirle límites operacionales, pero en realidad no son límites, son niveles. Se le dicen niveles de restricción justamente con ese objetivo, con el objetivo de que de que haya una reacción a eso. y retomando esto, acá tengo 234 funcionarios ocupacionalmente expuestos, entonces justo ocurre que en uno de estos dosímetros la SECHEN no le hizo un buen cocimiento. Entonces me mandó un periodo, un dosímetro no borrado, no reseteado, y a la funcionaria le salió una dosis, y eso que la funcionaria era muy correcta de entregar su dosímetro en el periodo que le toca y todo, nunca se lo llevó a la casa y jamás lo metió en una lavadora, y efectivamente fue el laboratorio que no hizo el buen seteo de la información. Así que yo Me súper parece recomiendo bonito. eso. Sí, me parece bonito trabajo y bueno, sí, sabemos que a veces las empresas que, digamos, imparten ingeniería personal pueden tener ciertos fallos. Bueno, la idea es identificarlo y eso para mí es lo importante, identificarlo y saber cuantificarlo. Entonces ahí para que la gente que quiera revisar los datos, hay mediciones del INC con numeritos reales. Del 2019-2022. Hay que ver qué está ocurriendo también ahora en la estadística del 2023 y 2024, porque en esa época tampoco, como te decía, no había un dosímetro testigo y no sabíamos si era mucho o poco. Finalmente todo esto decae en que saber si es que la gente y le reportar a la persona si esto es mucho o es poco. Y es poco, muy poco. Sí, bueno, depende también, depende del nivel de reacción que tenga la institución también, como te digo, o sea, que ustedes tienen una estadística del pasado y pueden establecer un nivel de restricción adecuado con el cual después de seleccionar. Si no supera eso, no vale la pena hacer una investigación muy exhaustiva, pero sí al menos hacer un seguimiento. Creo yo. Gracias, Rodrigo. Tenemos espacio para una última pregunta. Adicional, Rodrigo, como puedes ver, hartas felicitaciones desde el chat. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación también. Preguntas, pueden prender libremente su micrófono para realizarlas. Gracias, Camilo. Y si nos tomamos una fotito para terminar. Bueno, siempre debe hacerse, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, primero agradecer a todos los inscritos, todos los participantes.